Buenos días, Dios te bendice. Espero te encuentres bien. Mi nombre es Ana Becerra y te doy la bienvenida al devocional del día de hoy. El día de hoy tenemos un devocional que tiene 2 versículos y por título nos hace una pregunta. Te invito a pensar en lo que nos dice. ¿Tomo en serio tu palabra? Vamos a Deuteronomio 32, versículos 45 y 47, y dice: Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden y cumplan todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y el otro versículo que nos menciona está en Hebreos 4, versículos 11 y 13. Y dice: Procuremos pues entrar en aquel aposento, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. Moisés animaba a los israelitas a recordar el pacto original con Dios, quien los había librado de la esclavitud de Egipto y los había sostenido en el desierto. Moisés, a través de este cántico, repite una y otra vez las palabras de la ley de Dios con el único fin de animar a su pueblo a no olvidar estas palabras y a ser firmes en buscar el rostro de Dios. Esta generación se estaba preparando para entrar en la tierra prometida, en Canaán. La existencia de Israel dependía de la obediencia a la palabra de Dios, que no es vana y es vida. La palabra vana significa falto de realidad, sustancia, hueco o vacío. Por lo tanto, la palabra de Dios no es vana y es vida. Y tenemos que recordar que el creyente vive de toda la palabra que sale de la boca de Dios, como dice Deuteronomio 8:3 en la segunda parte, para hacerle saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Recordemos que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, y esto lo podemos ver en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si hago la palabra de Dios parte vital de mi vida, debo dedicar tiempo para estudiar y conocer a Jesucristo a través de ella. Entonces descubriremos toda la sabiduría de Dios para vivir conforme a lo que Él quiere. El profeta Isaías le oyó decir a Dios que la palabra que salía de su boca no sería nunca ineficaz, sino que realizaría aquello para lo que Él la destinaba. Esto está en Isaías 55:11. Hechos nos dice que la palabra de Dios es viva. Viva significa que es viva en sí misma. Nadie le da vida y puede producir vida. Nosotros no le damos vida. Gracias a la palabra de Dios, hemos nacido de nuevo. Dios usó su palabra para resucitarnos, para regenerarnos. Revivimos de esa muerte en la que nos encontrábamos, insensibles a las cosas de Dios y ciegos a las verdades espirituales. La palabra de Dios un día
tocó nuestro corazón, penetró nuestra alma, nos traspasó y Dios con su palabra nos dio vida. La palabra de Dios, al ser vida, permanece para siempre, porque es ahí de donde sale la vida. No puede morir, no pasa de moda, nunca deja de ser pertinente. La Biblia tiene vida, la vida que ningún otro libro tiene. Esta vida se suelta en el momento en que la palabra es predicada. Recuerda que nosotros tenemos nuestro servicio los domingos y nuestra misión es justamente esa, predicar la palabra de Dios. Ningún libro cambia vidas como lo hace esta palabra, que es la Biblia. También dice que es eficaz, que quiere decir que es operativa, produce efecto, siempre está operando. No solo tiene vida en un sentido potencial, sino que esta vida siempre está obrando para la palabra de Dios. En cuanto un pastor predica la palabra de Dios, es como si soltara algo que ya no puede frenar. La palabra de Dios actúa en nosotros. Dice también que penetra nuestro corazón, pero no está hablando de nuestro corazón de carne, se refiere al centro de nuestra vida, que es nuestro corazón. También la palabra dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana vida. A ese corazón se refiere. La palabra de Dios penetra en lo más profundo de nuestro ser. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Puede penetrar la dureza de nuestro corazón. La palabra de Dios tiene poder. Ahí es donde reside el alma. Para penetrar, ahí es donde está la eficacia de mi ministerio, para edificar a personas o para evangelizar. ¿Y sabes qué? Yo pensaba cuando me decían evangelizar, que qué es lo que iba a decir, que a veces no conocía o no sabía muchos versículos de memoria, pero no necesitas técnicas humanas para evangelizar. Solo la Biblia puede convencerte a ti de tu necesidad. No el pastor, no yo, solamente la Biblia. La Biblia nos muestra lo que ningún otro instrumento nos puede mostrar. También dice que es precisa, porque cuando se describe el poder penetrante de esta espada de dos filos, empieza a describir cosas que son imposibles de separar. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios afecta todo nuestro ser, la parte inmaterial y la parte material, la parte incorpóreo y la parte corpórea. Y cuando lo hace separando lo inseparable y no lo hace como una espada, sino como si estuviéramos haciéndolo con un bisturí. Las coyunturas y los tuétanos. En realidad está hablando de nuestra necesidad de un nuevo corazón. Algunos corazones estaban endurecidos. Por ejemplo, los incrédulos tienen un corazón de piedra. Y la intención es sacar ese corazón de piedra y poner uno nuevo. Eso es lo que promete el nuevo pacto. Y eso es lo que dice cuando se refiere a la espada. La palabra de Dios es poderosa para dar vida, es penetrante, es precisa, tan precisa que dice y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Ningún otro instrumento humano puede hacer esto, pero Dios sí lo hace. Muchos nos acercamos a la iglesia buscando ayuda, buscamos consuelo, compañía, buscamos guía, quizá buscamos sanidad. Buscamos algo cuando nos acercamos a una iglesia. Y cuando llegamos a una iglesia y la encontramos como MCI, ahí vemos algo diferente, vemos un lindo ambiente, gente que es amorosa, gente que me escucha, gente que se interesa y da su tiempo. Y sí, uno empieza a cambiar porque es lindo pertenecer a una iglesia. Pero si nunca has sido traspasado por la palabra de Dios, y si Dios no te salva, no eres creyente. Porque los creyentes convertidos genuinamente salvos
son personas que han sido atravesados por la palabra de Dios y se les ha quitado ese corazón de piedra y se les ha dado un nuevo corazón. Y eso lo opera la palabra de Dios, no el ambiente, ni la buena onda de la iglesia, sino la predicación de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué, mi querido hermano? De pronto, en algún lugar, en el lugar menos esperado, decimos, Señor, sálvame por favor, te necesito. Eso es la salvación. Y es de lo que está hablando el autor en Hebreos. El verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Aquel reposo es el cielo, la vida eterna, la esperanza de gloria de estar con el Señor por siempre. A eso se refiere la salvación. La palabra de Dios también es equivalente a la presencia de Dios. Por eso dice que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Has estado escuchando a Dios cuando el pastor predica y proclama la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Es Dios mismo hablándonos. Y si tú estás escuchando la palabra de Dios y la desestimas, entonces estás desestimando a Dios. Y eso es desobediencia y es inaceptable. La gente que oye la palabra de Dios de una o de otra manera tiene que cambiar. No se puede quedar igual, porque la palabra de Dios produce un efecto en los corazones de los que la oyen y la leen. Y por último, el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay lugar oculto y secreto donde la palabra no pueda penetrar. Ella rompe todos los obstáculos y penetra hasta donde ella quiere, logrando así su objetivo con eficacia. Podemos decir entonces que ella, la palabra de Dios, permanece y permanecerá por la eternidad. La Biblia no necesita que nadie la defienda. Ella se defiende sola. Siempre está contra todos los que se han levantado con ella. Y tiene la capacidad para seguir defendiéndose y permanecer en el ambiente. Así como el pueblo de Israel, se nos hace una advertencia en este libro de Hechos, donde se nos dice que nos esforcemos por entrar en el reposo o en la paz de Dios que ofrece a través de Jesucristo. Porque la palabra de Dios está llena de vida y es eficaz para escudriñar y descubrir lo más oculto de nosotros y para discernir nuestro pensamiento y las intenciones de nuestro corazón. Porque nada está escondido a los ojos de Dios y a Él debemos de rendirle cuentas algún día y Él nos da la opción de vivir para Él. Si la palabra de Dios es un tema vivo para las personas de todos los tiempos, te pregunto, ¿qué lugar ocupa ella en nuestro corazón? No, te pido que esto lo traigas pensando y también ya tomaste la decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Nos quedamos con estas dos preguntas de tarea para reflexionarlas durante el día. Te invito a orar, te pido por favor que cierres tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que no solo la podemos leer, Señor, sino que la podemos vivir. Gracias te doy, amado Padre, porque has sido tú quien nos ha dado vida a través de esta palabra. Tú, bendito Señor, nos has quitado ese corazón de piedra y nos has dado un nuevo corazón. Sabemos, Señor, que tenemos que presentarnos ante ti y tomar una decisión, Señor. Permítenos, Padre, guiarnos siempre de tu palabra, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, permítenos tomar en serio esta palabra. Te aceptamos, Señor,
como nuestro único y suficiente Salvador, y te pedimos que te quedes a nuestro lado. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, hermano, por acompañarme en este devocional. Esta palabra espero que haya llegado y haya penetrado hasta lo más profundo de tu corazón. Te recuerdo, somos Misión Cristiana Incluyente, una iglesia que sabe hablar y predicar la palabra del Señor. Te invitamos a que veas el devocional el día de mañana. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y hasta luego.